Jueces civiles advirtieron que demorarán hasta 3 años en ponerse al día con sus deberes, luego que se recortara a la mitad la cantidad de magistrados y magistradas operacionales debido a la pandemia. Para profundizar en este escenario y sus implicancias, estamos con María Soledad Piñeiro, presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas. Muchas gracias por acompañarnos, muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás, gracias por la invitación. Gracias por estos minutos. Una situación bien compleja, atrasar en todo lo que está pendiente 3 años debido a la situación de la pandemia, en los distintos puntos que podemos ir conversando. Pero, ¿cuáles son las medidas que se plantean desde la asociación para, de alguna manera, evitar esto? Estaba leyendo algunas declaraciones, por ejemplo, del 11º Juzgado Civil de Santiago, Ricardo Núñez, decía que se podría estar como a mitad de los años 90. Así de complicada está la situación. Bueno, la verdad es que esta situación de pandemia nos ha significado un retraso a todos los tribunales. En Santiago específicamente, no necesariamente en todos los tribunales civiles del país, pero sí en Santiago, los jueces contaban con una figura de apoyo especial que es el secretario, en el sentido de que este secretario, de acuerdo a una normativa, se convertía en un segundo juez en cada tribunal. Y a propósito de la pandemia, esta figura se dejó de utilizar y eso significó claramente que se redujo a la mitad, porque cada tribunal tiene un secretario, se redujo a la mitad la cantidad de jueces en Santiago y en la gran mayoría de los tribunales del país. Y sin duda eso va a significar un mayor retraso, no solamente por la propia pandemia, sino que porque hay menos jueces ejerciendo esa labor en cada uno de los tribunales civiles. Sin duda que además esta situación que afecta a los tribunales civiles tiene que ver con la retardada ya por casi 16 años o más reforma procesal civil, que es la que tantos años anhelamos, porque eso va a significar obviamente insertar no solamente nuevos procesos para agilizar los procedimientos civiles, sino que también va a significar nuevas figuras de jueces y de otros funcionarios de otras funciones que van a permitir agilizar los procedimientos civiles. Magistrada, le pregunto, ¿por qué se dejó de usar la figura del secretario o secretaria en este tiempo? Mire, la verdad es que tendría que responder con algunas especulaciones porque esta es una decisión que toma la Corporación Administrativa del Poder Judicial junto a su Consejo Superior. Puedo presumir que tiene que ver con presupuesto y por el tema de que la ley 21.226 suspendió algunos plazos, lo que se pudo haber interpretado como que también se han dejado de ejecutar varias actividades en los tribunales, que si bien es cierto, muchos de esos procedimientos significaron que están suspendidos, hay muchos otros que se han reactivado y muchas acciones que han generado precisamente estas condiciones. Claro, usted lo mencionaba, hay efectos de la pandemia, pero también hay situaciones que se arrastran. Mencionaba lo que es la reforma que se ha pedido justamente desde la asociación para ir agilizando los procesos, para hacer menores los tiempos, pero por sobre todo para que la calidad del trabajo sea mayor, que obviamente tiene que estar incorporado en un trabajo tan delicado y tan importante. En ese punto, aquí hacia adelante, ¿qué es lo que de alguna manera se estaría solicitando en términos prácticos para poder abordar lo que es la alta demanda que ha existido en los juzgados civiles? Mire, yo quiero destacar que la forma de trabajo, si bien puede ser que estadísticamente tengamos una menor cantidad de avances en las materias, y que así es, en todas las materias está comprobado en forma estadística, hoy día cada una de estas actividades en tribunales, hablemos de audiencias y de causas, se demoran el doble o el triple precisamente por este sistema de conexión virtual. Entonces hay que tener en consideración eso, que si bien desde un punto de vista numérico esto puede haber disminuido, en realidad la intensidad con que se está trabajando es básicamente la misma o superior en cada uno de los tribunales. Eso por una parte. Y cómo esto podría mejorarse es obviamente con un nuevo sistema, que es el que estamos pensando que debería existir desde hace bastantes años, y es el sistema de las audiencias completamente orales, en donde las decisiones se toman inmediatamente, como sucede hoy día en todas las otras materias, laborales, de familia y penales, que fue la primera reforma procesal penal. Esa me parece a mí que debe tenerse en cuenta como una de las mejores fórmulas para poder agilizar los trámites. Ahora, en lo inmediato, sin duda que debe analizarse la posibilidad de restituir esta figura que permite el artículo 47 del Código Orgánico, en el sentido de que los secretarios pasen a cumplir el rol de jueces también. Esta figura significó mucho apoyo precisamente para los tribunales civiles y sobre todo para los de Santiago.
A ver, profundicemos un poquito en lo que señalaba usted, María Soledad, con respecto a las audiencias. ¿Cómo se deberían ir desarrollando en este planteamiento que usted, magistrada, está señalando? Mire, lo que pasa es que el diseño hoy día, voy a hablar del procedimiento ordinario, digamos, es un procedimiento que en el papel, digamos, en la ley, debiera demorar no más de 6 u 8 meses, pero estos procedimientos pueden llegar a durar años, y digo muchos años, 5, 6, 7 años, pudiera demorar un juicio ordinario hoy día, por lo que debiera de propenderse es a concentrar en una sola audiencia todos los trámites propios de este procedimiento, que son la demanda, la contestación, la réplica, la dúplica, que son los alegatos para digamos, oponerse a los dichos de la contraparte. Rendir la prueba, todo en una misma audiencia. Eso significaría que si se hace todo en una misma audiencia, como se ha realizado hoy día en otras materias, pudiera tenerse el resultado inmediatamente y con un fallo escrito en un plazo prudente. Hoy día esos plazos varían más o menos en 5 hasta 10 días, dependiendo de las materias, y eso significaría que podríamos realizar rápidamente los juicios. Pero para eso significa que tenemos que tener muchos más jueces funcionando, porque hoy día un solo juez asume el trabajo que podría equivaler a, no sé, 4, 5, 6 audiencias diarias. Ya. La realidad es imposible que un solo juez realice esa cantidad de audiencias diarias con el contenido que le acabo de señalar. Entonces, eso significa muy claramente que debemos aumentar en forma considerable el número de jueces civiles. Claro, y aquí se da un problema bien importante, como nos menciona. Hay recortes, lo que ha sido la Corporación Administrativa del Poder Judicial, y esos recortes finalmente significan en menor personal. Se necesita más personal. 4 causas que puede llevar un juez, perdón, 4 audiencias diarias que puede llevar un juez o una jueza. Claramente es una situación bien insostenible. ¿Podríamos usar este concepto? A ver, es que hoy día yo le estoy comparando en las cifras que le di, lo que estoy haciendo es comparar el sistema, por ejemplo, de familia o laboral o penal con el sistema civil, que no son iguales hoy día. Sí. Así que no me atrevo a decir que en un futuro proceso oral en la materia civil un juez pueda llevar a cabo 4 audiencias de juicio diaria. Yo la verdad es que estimo que con un máximo de 2 podrían ser al día, por la cantidad de prueba que se rinde en términos generales. Pensemos en que se rinden testigos, se rinde documento, eventualmente declaración de las partes, que es equivalente a un juicio oral penal, y un juicio oral penal eso demora más o menos 2, 3 horas, 4 horas pudiera demorar dependiendo de la complejidad, o puede demorar muchos días un juicio en esas condiciones. Entonces, no me atrevo a decir que un juez va a resolver 4 fallos en un día, en 4 audiencias distintas en un día. Eso va a depender de las estadísticas que se levanten en relación a proyectar esa función, pero en la proyección equivalente en materia penal o en materia laboral es esa: un juicio corto o un juicio con una prueba, digamos, regular, es de mediodía por lo menos. Claro, pero de todas maneras va a depender del caso a caso, es una situación clara. Sí, uno tiene que prever. Y puedo decirle además que en estas condiciones en que estamos trabajando, aquellos juicios en que se recibía y que se realizaban presencialmente y que demoraban una mañana, hoy día están demorando hasta 2 días. Eso es bien relevante, ese punto que quería profundizar. O sea, se demora más. ¿Por qué? ¿Es por la situación de la pandemia, por las audiencias telemáticas, por ejemplo? El primer semestre ha sido desafiante para todos todo este año, digamos, pero el primer semestre, cuando se empieza a adoptar lo que es lo telemático en el Poder Judicial, claro, había una situación bien compleja en términos de la posibilidad de no poder hacer los juicios de manera presencial. Ha habido todo un aprendizaje, se han tenido que adaptar desde el Poder Judicial. ¿Cómo ha sido también ese proceso, magistrada? Bueno, ha sido una adaptación bastante artesanal, diría yo, con mucho buen ánimo de quienes trabajamos y que hemos estado intentando poner lo mejor para poder avanzar en estas materias. Y nos encontramos, creo yo, con 2 grandes núcleos problemáticos. Uno, que tiene que ver con la cuestión más bien práctica, y la brecha tecnológica, que la hemos detectado en 2 grandes vías también. Una, el acceso a la tecnología, no solo por no tener los implementos tecnológicos, sino que también por no poder acceder económicamente a los sistemas de conexión.
Y estoy hablando de los usuarios y básicamente en materia de familia, que es donde tenemos la gran cantidad de problemas, porque allí pueden acceder los usuarios sin patrocinio de abogado. Entonces puede suceder que la persona, si bien puede tener un celular o un computador para conectarse, en el día en particular en que debe conectarse no tiene conexión porque no pudo pagar la cuenta o porque simple y sencillamente tiene un plan que se le terminó. Entonces eso significa que no se conecta, que la audiencia o se suspende, claro, o se alarga hasta el momento en que pueda la persona acceder. Eso por un lado, pero por otro lado también tenemos problemas de habilidades de conexión. Hemos tenido en muchas oportunidades que conectarnos con las personas que van a asistir a las audiencias días previos a la audiencia para enseñarles a usar los sistemas. Y en eso están los funcionarios 1 o 2 horas hasta que la persona aprende, por ejemplo, a utilizar la plataforma Zoom para conectarse. Y son, digamos, por eso digo que es un trabajo bastante artesanal, es un trabajo que tienen que hacer todos los días con las personas que se conectan. Es más fácil cuando los que se conectan son abogados que representan a las personas porque normalmente tienen acceso tecnológico, claro, y habilidad o ya las han aprendido o les cuesta menos aprenderla o aprendiéndola una vez las utilizan ya luego en todas las audiencias a futuro. Entonces, en ese sentido nos hemos encontrado con esa problemática. Además, con la problemática que en los momentos en que se realizan las audiencias a veces simplemente se cae la conexión, sí, o se debilita la conexión y eso impide poder escuchar bien a las personas y esto se alarga, hay que posponer, esperar 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos para poder retomar la conexión. Y el segundo gran problema definitivamente es, desde el punto de vista de la brecha tecnológica, es que económicamente nos hemos dado cuenta que simplemente hay personas que no tienen cómo acceder, ya sea porque no tienen los medios tecnológicos, no tienen la conexión, incluso porque geográficamente están ubicadas en lugares en donde no es posible tener conexión y tienen que ir a otros lugares para poderse conectar. Y por último, que no es menos grave, es que el diseño de todos los procesos no está pensado desde la protección de garantías para que sean ejercidas por estas vías. Entonces se han levantado muchas dudas de que este tipo de conexión en algún tipo de procedimiento o de prueba específica se ha centrado en lo que se ha denominado hoy día la prueba vida, que es la declaración de testigo o de perito, si este es el medio más idóneo para tener la certeza y la seguridad de que la persona está declarando libremente, sin presiones. Ese me imagino, magistrada, que un punto bien sensible, la protección de las garantías, finalmente lo que establece la igualdad ante la ley, el debido proceso. Ese punto en particular también se ve bastante complejizado por este formato online, digamos. De alguna manera, en eso se debería también poner atención de aquí en adelante, pensando que va a ser esta plataforma o las plataformas las que nos van a acompañar de aquí hasta el próximo año, por lo menos, pensando en una vacuna. O sea, esto va a continuar. Efectivamente, este último punto ha sido bastante sensible y es el que ha sido levantado, por ejemplo, en materia penal por la defensa. Hoy día se han tenido que llegar a acuerdos y por eso es que es muy relevante y como asociación lo levantamos desde un inicio, la necesidad de formar mesas de trabajo para llegar a acuerdos, precisamente acuerdos en relación a cómo se van a proteger estas garantías procesales para poder ir avanzando en los juicios. Esto ha tenido que ser gestionado a nivel de tribunales 1 a 1, y por eso también es que a nivel nacional tenemos diferencias en cómo se han realizado los juicios orales penales, por ejemplo. Pero se ha intentado avanzar de manera que podamos proteger. La ley no ha previsto esto, por lo tanto todas las decisiones que tomemos no están en la ley y debieran de ser para impedir posibles nulidades o alegaciones posteriores o alargamientos de estos juicios precisamente por los incidentes que se puedan provocar. Debieran de diseñarse de común acuerdo por los intervinientes para efecto de poder salvar hoy día esta deficiencia legal o derechamente abocarnos a una legislación que se preocupe de este tema. Bien, nuevamente muchas gracias por estos minutos y nos quedamos muy atentos también a lo que vaya haciendo este y otros temas. Gracias, que esté muy bien.